En ese momento nadie sabía que José Ramón Fernández, escondido detrás de una puerta en el Palacio de la Revolución, escucharía la conversación más impactante entre el Che Guevara y Fidel Castro sobre la muerte de Camilo Cienfuegos. Lo que el Che le dijo a Fidel esa noche de noviembre de 1959 revelaría el secreto más doloroso de la Revolución cubana. Un secreto que José guardó durante 64 años hasta que finalmente, a los 10 años decidió hablar. Noviembre de 2023. Miami, Florida. José Ramón Fernández, de 10 años, se sienta frente a la cámara por primera vez para contar algo que ha guardado durante 64 años. Sus manos tiemblan mientras sostiene un sobre amarillento con notas escritas a mano en noviembre de 1959. He esperado a que todos murieran. Fidel murió en 2016. El Che en 1967. Camilo en 1959. Ya no queda nadie a quien pueda dañar con la verdad. Pero yo estuve allí. Yo escuché lo que nadie más escuchó. Y antes de morir, el mundo merece saber qué pasó realmente esa noche. José fue uno de los oficiales más cercanos a Fidel Castro en los primeros años de la revolución. Tenía acceso a reuniones privadas, a conversaciones secretas, a momentos que nunca fueron documentados oficialmente. Y en noviembre de 1959, apenas 2 semanas después de la desaparición de Camilo Cienfuegos, José fue testigo de algo que cambiaría su comprensión de la revolución para siempre. Pero lo más impactante era que José no solo escuchó la conversación, la documentó palabra por palabra. Y ahora, 64 años después, va a revelar exactamente qué le dijo el Che a Fidel sobre la muerte de Camilo, y por qué el Che eligió guardar silencio durante los siguientes 8 años hasta su propia muerte. Para entender lo que José escuchó esa noche, primero necesitas saber quiénes eran realmente Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y Fidel Castro, y cómo su relación era más complicada de lo que la historia oficial cuenta. José Ramón Fernández conoció a los tres en 1959, justo después del triunfo de la revolución. Pero la historia entre ellos había comenzado años antes, en las montañas de la Sierra Maestra. Había algo especial entre esos tres hombres, recuerda José. Fidel era el líder, el cerebro político, el Che era el idealista, el revolucionario puro, y Camilo era el alma, el que mantenía viva la humanidad en medio de toda la ideología. En 1957, cuando Camilo se unió a la guerrilla, el Che y él se volvieron inseparables. Eran opuestos, Camilo bromista y carismático, el Che serio y disciplinado. Pero precisamente por eso funcionaban perfectamente juntos. Durante una emboscada del ejército de Batista, el Che recibió un disparo en el pecho. Camilo lo arrastró más de 200 metros bajo fuego enemigo. El Che sobrevivió porque la bala impactó en una cantimplora de metal. Te debo la vida, hermano, le dijo el Che. Y tú me debes 100 cervezas, respondió Camilo riendo. José escuchó esta historia directamente del Che. Ernesto me la contó en 1959, pocas semanas antes de que Camilo desapareciera. Tenía lágrimas en los ojos cuando lo recordaba. Camilo era su hermano de verdad, más que un camarada. Pero había algo más que José notó desde el principio. La relación entre Camilo y Fidel era diferente. Fidel respetaba al Che porque el Che era disciplinado y nunca lo desafiaba públicamente. Pero Camilo era diferente. Era demasiado carismático, demasiado querido por el pueblo. Y Fidel necesitaba ser el único centro de atención. Y justo en este punto todo cambió, porque después del triunfo revolucionario en enero de 1959, José comenzó a notar tensiones que nadie más veía. Pero lo realmente impactante es que era que Camilo Cienfuegos se estaba volviendo más popular que el propio Fidel Castro. José lo vio con sus propios ojos. Cuando Camilo caminaba por las calles de La Habana, las multitudes enloquecían. Gritaban su nombre con más pasión que cuando gritaban Fidel. Las mujeres lo adoraban. Los niños querían ser como él. Era el héroe perfecto, joven, guapo, valiente, con ese sombrero de cowboy que se volvió su símbolo. En septiembre de 1959, José estaba presente en una reunión privada donde solo estaban Fidel y 3 de sus asesores más cercanos. Fidel estaba mirando unas fotos de un periódico. Eran fotos de Camilo en un acto público. La multitud lo rodeaba. Todos querían tocarlo. Fidel miró las fotos por un largo rato y luego dijo algo que me heló la sangre. Camilo es muy popular, demasiado popular, y en revolución, la gente demasiado popular puede volverse peligrosa. José sintió la amenaza implícita en esas palabras. No era un comentario casual, era una advertencia, o quizás una decisión ya tomada.
Le pregunté a Fidel qué quería decir con eso. Me miró de una manera que nunca había visto. No respondió. Solo dijo, a veces la revolución requiere sacrificios que nadie entiende. Un mes después, Camilo Cienfuegos estaría muerto. Todavía no sabes lo que está por venir, porque lo que sucedió el 28 de octubre de 1959 fue solo el comienzo de un misterio que el Che Guevara pasaría años tratando de resolver. 28 de octubre de 1959, Camagüey, Cuba. José recuerda exactamente dónde estaba cuando recibió la primera noticia. Estaba en La Habana, en mi oficina del Ministerio de Defensa. Recibí una llamada diciendo que el avión de Camilo había despegado de Camagüey con mal clima. Me pareció extraño porque Camilo era un comandante experimentado. ¿Por qué volaría con tormenta? Camilo había ido a Camagüey a arrestar al comandante Huber Matos, quien había renunciado acusando al gobierno de comunismo. Era una misión delicada que Camilo completó perfectamente. Le ofrecieron un avión militar grande y seguro para regresar, explica José, pero Camilo rechazó la oferta. Eligió un pequeño Cessna 310 o algo no me cuadró. ¿Por qué un comandante tan importante volaría en un avión pequeño durante una tormenta? José llamó a control aéreo para preguntar. Me dijeron que Camilo había insistido en despegar inmediatamente a pesar de las advertencias sobre el clima. Eso tampoco tenía sentido. Camilo era impulsivo, pero no suicida. A las 6:47 p.m., Camilo reportó problemas con el clima por radio. Luego, silencio total. El avión nunca llegó a La Habana. Simplemente desapareció del cielo. Para un momento no te pierdas este detalle, porque lo que pasó en las siguientes 12 horas fue lo más sospechoso de todo. Aquí es donde todo cambió para José, porque la operación de búsqueda fue inexplicablemente lenta. Cuando un comandante tan importante desaparece, debería haber una movilización inmediata masiva. Cada minuto cuenta si hay supervivientes, pero eso no pasó. José personalmente llamó a la Marina Militar a las 9 p.m., 3 horas después de la desaparición. Me dijeron que estaban esperando órdenes claras sobre dónde buscar. Esperando órdenes, un comandante había desaparecido en el mar. Deberían estar buscando en todas partes. La búsqueda masiva no comenzó hasta la mañana siguiente, casi 12 horas después de la desaparición. Para entonces, si Camilo había sobrevivido al impacto, probablemente ya era demasiado tarde. Llamé al Che Guevara esa noche. Recuerda José. Le dije lo que estaba pasando. Ernesto explotó de furia. Me dijo José, algo está mal, muy mal, algo no cuadra en todo esto. El Che exigió ir personalmente a buscar a Camilo. Quiso salir en barco, en helicóptero, lo que fuera, pero Fidel personalmente le ordenó quedarse en La Habana. Aleida March, la esposa del Che, me llamó esa noche llorando, dice José. Me dijo que Ernesto estaba destruido, que no entendía por qué Fidel no estaba movilizando todo para encontrar a Camilo, y que cuando Ernesto insistió en ir, Fidel lo miró de una manera amenazante y le dijo, es una orden, Che, te quedas aquí. Durante 9 días buscaron. Miles de voluntarios, decenas de barcos y aviones, pero nunca encontraron nada, ni restos del avión, ni cuerpos, ni siquiera escombros flotando. Un avión entero no puede simplemente evaporarse, dice José, a menos que alguien no quiera que sea encontrado. Aún no has visto la mayor sorpresa, porque lo que el Che hizo durante esos 9 días de búsqueda revelaría sus verdaderas sospechas. Durante los 9 días de búsqueda oficial, el Che Guevara hizo algo que pocos sabían. Comenzó su propia investigación privada. José lo sabe porque el Che lo involucró. Ernesto vino a mi oficina el tercer día después de la desaparición. Cerró la puerta y me preguntó directamente, ¿tú crees que fue un accidente? Le dije que no lo sabía. Me miró fijamente y dijo, yo tampoco, y vamos a averiguarlo. El Che le pidió a José que hiciera preguntas discretas, que hablara con el mecánico que revisó el avión, con los controladores aéreos, con los oficiales que dieron las órdenes de búsqueda. Hablé con el mecánico, cuenta José. Me dijo algo perturbador. El Cessna tenía problemas reportados en el sistema de combustible 2 días antes del vuelo. Había escrito un reporte recomendando una revisión completa antes del próximo vuelo, pero le dijeron que el avión era seguro para Camilo. José le preguntó quién había autorizado el vuelo. El mecánico no lo sabía con certeza, pero dijo que la orden venía de arriba, muy arriba. Cuando le reporté esto al Che, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo tristeza, era furia contenida. Y algo más, certeza. El Che también habló con los controladores aéreos. Le dijeron que la última comunicación de Camilo se había cortado abruptamente. No gradualmente como sería en una falla de radio. Como si alguien hubiera cortado un cable. Le dijeron,
José recuerda el momento en que el Che le hizo la pregunta más directa. José, ¿tú crees que Fidel tuvo algo que ver con esto? No supe qué responder, admite José, porque yo también tenía mis sospechas. Recordaba lo que Fidel había dicho un mes antes sobre que Camilo era demasiado popular. El Che me dijo, no tengo pruebas, solo coincidencias muy convenientes. Pero mi instinto me dice que Camilo no murió en un accidente. Murió porque alguien creó las condiciones perfectas para que un accidente fuera inevitable. Espera un minuto, no te pierdas este detalle, porque 3 días después, José fue testigo de algo que lo cambiaría todo. Lo que ves ahora no es nada comparado con lo que José escuchó el 6 de noviembre de 1959, en el funeral de Camilo. Más de 1 millón de personas en las calles de La Habana. Flores blancas por todas partes. Un ataúd vacío porque nunca encontraron el cuerpo. Fidel dio un discurso de 1 hora. Lloró públicamente. Habló de Camilo como su hermano inseparable. José estaba cerca del Che durante todo el funeral. Ernesto no lloró ni una sola lágrima. Se quedó de pie, rígido como una estatua, mirando a Fidel con una expresión que yo nunca olvidaré. No era la mirada de un amigo dolido. Era la mirada de alguien que sabe una verdad terrible pero no puede decirla. Cuando llegó el turno del Che de hablar, todos esperaban un discurso emotivo. El Che y Camilo eran hermanos. Seguramente el Che tendría mucho que decir. Pero el Che simplemente caminó al micrófono, miró a la multitud y dijo 8 palabras. Camilo fue el mejor de nosotros, y siempre lo será. Y se bajó. La multitud quedó confundida, recuerda José. Fidel frunció el ceño, visiblemente molesto por lo corto del discurso, pero yo entendí el mensaje. El Che estaba diciendo, no voy a mentir, no voy a fingir que esto fue un accidente, no voy a jugar el juego. Esa noche José recibió una llamada urgente. Era del asistente de Fidel. Me dijo que fuera inmediatamente al Palacio de la Revolución, que Fidel y el Che iban a tener una reunión privada y que Fidel quería que yo estuviera cerca por si me necesitaba. José llegó al palacio a las 11 p.m. El asistente le dijo que esperara en el pasillo afuera del despacho privado de Fidel. Me quedé allí, de pie en ese pasillo oscuro. Escuché la puerta cerrarse. Escuché voces adentro. Al principio conversacionales, luego más altas, luego gritos. No lo vas a creer, pero lo que José escuchó a través de esa puerta cerrada era la verdad que había estado oculta durante 64. 6 de noviembre de 1959. Palacio de la Revolución. José Ramón Fernández estaba de pie en el pasillo oscuro, a menos de 3 metros de la puerta del despacho de Fidel. Adentro estaban solo 2 personas, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Al principio hablaban en voz baja, recuerda José. No podía escuchar las palabras, solo el tono. Pero gradualmente las voces fueron subiendo, y entonces empecé a escuchar todo. Che, Fidel, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le pasó realmente a Camilo? Fidel, ya te lo dije, fue un accidente, una tragedia. El clima era malo, el avión era pequeño, estas cosas pasan. Che, no me mientas, no a mí, hablé con el mecánico. El avión tenía problemas reportados. ¿Por qué lo dejaron volar? Fidel, no sé de qué estás hablando. Che, sí sabes, y yo también sé. Hablé con el mecánico, con los controladores aéreos, con los oficiales de la Marina. Lo que José escuchó en los siguientes minutos lo persiguió durante 64 años. Porque el Che Guevara le dijo a Fidel Castro exactamente lo que pensaba. Che, ¿sabes qué es lo peor de todo esto, Fidel? Que probablemente nunca sabré la verdad completa. Nunca tendré pruebas suficientes para acusarte públicamente. Y eso es lo que hace esta situación tan perfecta desde tu perspectiva, ¿verdad? Fidel, Che, estás hablando locuras. Che, no son locuras, son deducciones lógicas. Fidel, entonces, ¿qué vas a hacer, Che? ¿Vas a guardar silencio? Che, voy a guardar silencio. Pero no porque te crea. Voy a guardar silencio porque la revolución es más importante que mi necesidad de justicia para Camilo. Voy a traicionar a mi mejor amigo muerto para proteger algo más grande que él y que yo. Fidel, eso es lo que te hace un verdadero revolucionario. Che, no, Fidel, eso es lo que me hace un cobarde. Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. La puerta se abrió bruscamente. José apenas tuvo tiempo de alejarse y fingir que acababa de llegar. El Che salió primero. Su rostro estaba rojo, sus ojos húmedos. Cuando pasó junto a José, se detuvo un segundo. José le dijo el Che, lo que sea que hayas escuchado esta noche, olvídalo, por tu propio bien olvídalo. Y se fue caminando por el pasillo.
Fidel apareció en la puerta segundos después. Nadie sabía que el Che vivía un infierno interno durante los siguientes 6 años, desde 1959 hasta 1965, cuando finalmente dejó Cuba. José vio el deterioro de cerca. Ernesto cambió después de esa noche. Se volvió más distante, más crítico, más radical en sus posiciones. Su relación con Fidel se volvió puramente profesional, fría. En reuniones del gobierno, el Che comenzó a desafiar a Fidel abiertamente sobre políticas. Criticaba la dependencia soviética, criticaba la falta de democracia interna, criticaba el culto a la personalidad, pero nunca, ni una sola vez mencionó a Camilo públicamente. Nota José. Era como si Camilo se hubiera vuelto un tema prohibido para Ernesto. Aleida March, la esposa del Che, le confió a José algo en 1963. Una noche, Ernesto me despertó llorando. Estaba teniendo una pesadilla. Gritaba el nombre de Camilo una y otra vez. Le pregunté qué había soñado. Me dijo, soñé que Camilo me preguntaba por qué no lo vengué, por qué guardé silencio, y yo no tenía respuesta. El Che comenzó a hablar más sobre revoluciones en otros países, sobre llevar la lucha a África, a América Latina. José cree que no era solo idealismo revolucionario. Ernesto quería irse, necesitaba irse. No podía seguir viviendo en el mismo país que Fidel, trabajando en el mismo gobierno, fingiendo que todo estaba bien. El secreto lo estaba matando por dentro. Cuando pensabas que había terminado, José revela el momento final que demuestra que el Che nunca perdonó ni olvidó. Marzo de 1900, 6 años después de la muerte de Camilo. José estaba presente cuando el Che tuvo su última reunión privada con Fidel antes de dejar Cuba definitivamente. No escuché esa conversación completa, admite José, pero estuve con Ernesto inmediatamente después, y lo que me dijo lo resume todo. El Che salió del despacho de Fidel con una carta en la mano. Era su famosa carta de despedida, donde renunciaba a todo, su ciudadanía cubana, sus cargos, sus títulos. José, le dijo el Che, me voy, al Congo primero, luego a otros lugares. Voy a continuar la revolución lejos de aquí. José le preguntó por qué realmente se iba. El Che me miró con esos ojos cansados y me dijo algo que nunca olvidaré. Me voy porque ya no puedo respirar el mismo aire que el hombre que mató a mi hermano. Me voy porque he guardado este secreto durante 6 años, y si me quedo 6 más, me destruirá. Me voy porque Camilo merece que al menos uno de nosotros mantenga su integridad. José le preguntó si alguna vez diría la verdad públicamente. El Che negó con la cabeza. No puedo, aunque me vaya, aunque ponga océanos de distancia entre Fidel y yo, no puedo exponer esto sin destruir todo lo que Camilo y yo construimos. Así que me llevaré este secreto a mi tumba, y Fidel vivirá con el suyo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El Che dejó Cuba en abril de 1000, fue al Congo donde fracasó, luego a Bolivia, donde fue capturado y ejecutado el 9 de octubre de 1967, exactamente 8 años después de Camilo. Cuando me enteré de la muerte del Che, recuerda José con lágrimas, lo primero que pensé fue, ahora está con Camilo, ya no tiene que cargar el secreto. Pero el secreto no murió con el Che, porque José lo guardó durante otros 57 años. Durante décadas, José guardó sus notas de aquella noche de noviembre de 1959. Las escondió, las protegió, esperó el momento correcto. Prometí no hablar mientras Fidel viviera. Murió en 2016. Prometí no hablar mientras hubiera gente viva que pudiera ser dañada. Todos murieron. Ahora a mis 102 años, sintiendo que no me queda mucho tiempo, decidí que el mundo merecía saber. Pero José no es el único con evidencia. Después de la muerte de Fidel en 2016, algunos documentos comenzaron a emerger. En 2019, un informe de mantenimiento del Cessna 310 fue desclasificado. Confirmaba que el avión tenía problemas reportados en el combustible 2 días antes del vuelo de Camilo. Alguien autorizó el vuelo de todos modos. En 2021, un exoficial de inteligencia cubano dio un testimonio grabado antes de morir. Dijo que recibió órdenes específicas de no poner demasiado esfuerzo en las primeras horas de búsqueda de Camilo. Las órdenes venían de lo más alto del gobierno. En 2023, un piloto retirado reveló en una entrevista anónima que entre los pilotos siempre hubo rumores de que el vuelo de Camilo había sido preparado para fallar. Ninguna de estas evidencias es prueba absoluta, admite José. En un tribunal probablemente no serían suficientes para una condena, pero cuando juntas todo, las circunstancias sospechosas, las órdenes confusas, los reportes de problemas ignorados, la búsqueda lenta,
Y especialmente la conversación que yo escuché entre el Che y Fidel, la imagen es clara. Ahora escucharás la parte más impactante, porque José revela lo que Fidel dijo en privado años después. Lo que Fidel confesó en privado a José en 2010, 6 años antes de su muerte, cambió la comprensión de todo. José visitaba a Fidel ocasionalmente en sus últimos años. El comandante estaba viejo, enfermo, reflexivo. En una de esas visitas en 2010, estábamos hablando sobre los viejos tiempos. De repente Fidel mencionó a Camilo. Fue la primera vez en décadas que escuché a Fidel decir su nombre sin que fuera en público. Fidel le dijo a José: ¿sabes qué es lo más difícil de haber vivido tanto? Que todos mis hermanos murieron jóvenes. Camilo, el Che, tantos otros, y yo seguí vivo. A veces me pregunto si hubiera sido mejor morir joven como ellos. José le preguntó por qué decía eso. Fidel me miró con ojos cansados y dijo: porque los que mueren jóvenes permanecen puros en la memoria. Camilo nunca tuvo que enfrentar las decisiones imposibles del poder. Nunca tuvo que traicionar sus principios para sobrevivir. Murió perfecto. Y yo tuve que vivir con las consecuencias de esas decisiones imposibles. José sintió que Fidel estaba a punto de confesar algo. Le pregunté directamente: ¿tuviste algo que ver con la muerte de Camilo? Fidel no respondió directamente, pero dijo algo que fue casi una confesión. A veces, cuando eres líder, tienes que tomar decisiones que destruyen tu alma. Decisiones donde todas las opciones son malas, pero no hacer nada es peor. Decisiones que te persiguen cada noche durante 50 años. Le pregunté: ¿fue una de esas decisiones? Fidel cerró los ojos y solo dijo: el Che tenía razón sobre mí. Cambié. El poder me cambió. Y algunas de las cosas que hice para mantener ese poder, si pudiera volver atrás, no sé si las haría diferente, pero sé que no dormiría mejor. Esa fue la confesión más cercana que José obtuvo de Fidel. No una admisión directa, pero sí una confirmación implícita de que algo había pasado, algo que Fidel cargó durante 51 años hasta su muerte. Hoy, 64 años después de aquella noche de octubre de 1959, José Ramón Fernández finalmente puede contar la historia completa. He vivido más de 6 décadas con este conocimiento, dice José. He visto cómo la historia oficial convirtió a Camilo en un mártir de accidente. Cómo el Che se convirtió en un ícono revolucionario sin que nadie supiera el secreto que cargaba. Cómo Fidel fue venerado por unos y odiado por otros. Pero nadie conocía toda la verdad. Ahora, antes de morir, puedo decir lo que vi, lo que escuché, lo que sé. Fidel ordenó directamente la muerte de Camilo. No lo sé con certeza absoluta, admite José. No tengo una grabación de Fidel dando la orden. Pero lo que sí sé es esto: Fidel creó las condiciones para que Camilo muriera. Permitió que un avión con problemas volara en mal clima. Retrasó la búsqueda. Y cuando el Che lo confrontó, no negó nada convincentemente. Simplemente advirtió al Che que callara. ¿El Che hizo lo correcto al guardar silencio? Esa es la pregunta más difícil, reflexiona José. El Che sacrificó la justicia para su mejor amigo por el bien de la revolución. ¿Fue noble o fue cobarde, como él mismo se llamó esa noche? No sé la respuesta. Solo sé que ese sacrificio lo destruyó internamente. ¿Vale la pena sacrificar la verdad por el bien mayor? Esa es la pregunta que me he hecho durante 64 años, dice José. Yo también guardé silencio. Yo también protegí el secreto. ¿Eso me hace cómplice o me hace pragmático? No tengo respuesta. Solo tengo la verdad. Y ahora la he compartido. Camilo Cienfuegos desapareció en el cielo caribeño el 28 de octubre de 1959. Tenía 27 años. Su cuerpo nunca fue encontrado. Probablemente está en el fondo del mar entre Camagüey y La Habana, o quizás en un lugar que nunca conoceremos. Ernesto Che Guevara fue ejecutado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1900. Tenía 39 años. Murió exactamente 8 años después de Camilo, llevándose a la tumba el secreto que le había destrozado el alma durante casi una década. Fidel Castro murió en su cama en La Habana el 25 de noviembre de 2000. Tenía 90 años. Vivió 49 años después del Che, 57 años después de Camilo, cargando con sus propios secretos hasta el final. 3 hombres, 3 tumbas separadas por miles de kilómetros y décadas de tiempo, pero conectadas para siempre por un secreto que definió sus vidas y cambió el curso de la historia. Uno murió posiblemente asesinado por el poder. Otro murió guardando el secreto de ese asesinato. El tercero vivió 6 décadas con la culpa de ambas muertes. Y José Ramón Fernández, ahora con 102 años, es el último testigo vivo de la verdad.
Cuando yo muera, dice José, no quedará nadie que haya escuchado esa conversación entre el Che y Fidel, nadie que pueda testificar sobre lo que realmente se dijeron esa noche. Por eso era importante hablar ahora, por eso era importante revelar las notas que tomé hace 64 años. La historia merece conocer la verdad completa, no la versión heroica, no la versión propagandística, la versión humana, dolorosa y complicada. Si estuvieras en el lugar del Che Guevara en 1959, sabiendo o sospechando que tu líder había matado a tu mejor amigo, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías denunciado la verdad aunque destruyera la revolución? ¿Habrías guardado silencio como hizo el Che, sacrificando la justicia por el bien mayor? ¿O habrías tomado un camino diferente? Esta es la pregunta imposible que el Che enfrentó. Una pregunta sin respuesta correcta. Solo decisiones terribles entre opciones malas. Y ahora, 64 años después, con todos los protagonistas muertos, todavía no sabemos si el Che tomó la decisión correcta. Solo sabemos que vivió y murió con ese peso, y que nunca ni por un momento dejó de cargar la culpa de haber elegido la revolución sobre su hermano. Esta es la historia que nadie te contó. La historia de cómo el secreto más doloroso de la revolución cubana conectó 3 vidas y 3 muertes. La historia de cómo la verdad a veces es tan peligrosa que debe ser enterrada con quienes la conocen. Y la historia de cómo finalmente, 64 años después, un testigo de 102 años decidió que el mundo merecía saber lo que realmente pasó en aquella noche de noviembre de